Hoy les hablaré sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Él llegó al poder en su segundo intento cuando ya gozaba de relativa popularidad, ya que él era un hombre que se preocupaba por conocer la realidad peruana. Sus constantes viajes a los lugares más remotos del país hicieron que se ganara la simpatía de todo el electorado, llegando en una segunda oportunidad al mandato presidencial. Él fue un demócrata, además luchó precisamente por dicha democracia, incluso en tiempos en los que no le favorecían. Se le recuerda además en nuestra historia como un caballero dentro de la política peruana y como uno de los presidentes que más obras construyó. Acompáñame a escuchar esta etapa de su segundo mandato. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, por el profesor David Falconi Mucha. Empecemos. Una pregunta importante que debemos de realizar y hacernos siempre: ¿qué acontecimientos ocurrieron antes y después de este gobierno? Para ello es importante analizar una breve línea de tiempo. Este gobierno de Belaúnde fue una época muy especial. Se va a dar entre los años 1980 a 1985. Y para comprenderlo de manera correcta, lo que tenemos que hacer es ver lo que ocurrió antes y también lo que ocurrió después, ¿no? Y definitivamente vamos a ver que antes de este gobierno hubo un gobierno militar de 12 años, gobierno de las Fuerzas Armadas, donde estuvo el general Velasco y el general Bermúdez. Una dictadura que duró estos 12 años y buscó cambiar los problemas del Perú, pero tuvo grandes fracasos. Después de los militares viene propiamente Belaúnde en este segundo mandato bajo el Partido Acción Popular. Y después, en parte, por los fracasos de Belaúnde, la gran consecuencia va a ser un gobierno donde tampoco no nos fue bien. Me refiero al primer gobierno de Alan García Pérez, en la segunda mitad de los 80s y bajo el mandato bajo el amparo de su partido, el APRA. Sin embargo, para comprender lo que pasa en el Perú en los 80s, es necesario también ver lo que va a pasar en el mundo. El contexto internacional en esta época es muy especial y va a determinar nuestra historia también. ¿Qué estaba pasando en el mundo en estos años? En estos años nosotros sabemos que había un gran enfrentamiento de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, la llamada Guerra Fría. Y en esta Guerra Fría, ¿cuáles fueron los acontecimientos? En esa época, los acontecimientos que determinaron al Perú fueron, por ejemplo, cuando estuvieron los militares, tuvieron una crisis famosa que también afectó al Perú, la famosa crisis del año 73, o conocida como la crisis del petróleo en el mundo. Y en el gobierno del Belaúnde, cosas que pasaron en el mundo que nos interese, pues bien, en los años 80 ya estaba a punto de finalizar la Guerra Fría. Norteamérica estaba a punto de ganar esta guerra, mientras la Unión Soviética estaba en decadencia, en crisis económica. Entonces, a inicio de los 80, ya estamos asistiendo a la crisis de la Unión Soviética. El llamado socialismo real estaba a punto de caer. Por eso, ese país ya no existe. ¿Y qué pasará durante el gobierno de Alan García? Ese será otro tema. Durante esa época, ya la Unión Soviética se desploma y se dan acontecimientos famosos como la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que era el símbolo de la caída del socialismo de esta época. Muy bien, entonces ya hemos visto, ubicado temporalmente, y ahora lo que vamos a hacer es dedicarnos solamente a la época de la crisis de la Unión Soviética y en el Perú, el segundo gobierno de Belaúnde. Segundo gobierno de Belaúnde. Nos interrogaremos, ¿qué era el segundo gobierno de Belaúnde? ¿De qué se trata? Lo primero que hay que hacer es definirlo. ¿Qué es el segundo gobierno de Belaúnde? Después de los 12 años de dictadura militar, que terminó ciertamente mal, económicamente y socialmente, en el año 80 todo el mundo celebraba, por ejemplo, la vuelta a la democracia. Después de estos 12 años, en esa época no había libertad de voto. Por ejemplo, la economía, la política, la sociedad eran manejadas por los militares. Entonces, ¿qué cosa viene a hacer este gobierno de Belaúnde? Es un gobierno que simbolizó el retorno a la democracia en nuestro país. Eso siempre hay que recordarlo en nuestra historia. Si vemos en conjunto la República, la mayoría de presidentes han sido militares y algunos han sido civiles. Es un gobierno que simboliza, que significa definitivamente el retorno a la democracia, porque a partir de esto ya no hubo más militares en el Perú.
Luego, ¿qué más pasó en el gobierno de Belaúnde? En su gobierno había un gran problema social. ¿Y cuál va a ser este problema social? Que desde los años 50, o sea, mucho más atrás, desde los 50, se produjeron grandes migraciones de la sierra a la costa por diferentes motivos. Y esas migraciones se agudizan porque en parte, en la época de Velasco, la gran reforma agraria fracasó. No se hizo el reparto necesario de tierras en la zona de los Andes. Y como no había desarrollo en la sierra, la gente siguió migrando hacia la capital y hacia la costa en vez de disminuir las migraciones. Estas se incrementaron y definitivamente esto va a afrontarlo el presidente Belaúnde y no pudo hacerlo. No había dinero para ello y por esta razón Belaúnde, para ganar las elecciones, en parte lo que hizo fue prometer o hacer promesas que no iba a cumplir. ¿Cómo se le conoce a estos gobiernos que para ganar elecciones hacen promesas que luego les es imposible cumplir? Son los famosos gobiernos populistas. Prometió, por ejemplo, en las elecciones 1 millón de empleos, cosa que no se dio al final. Luego, otra característica de este gobierno, para definirlo, es la siguiente. Cuando los militares estuvieron gobernando el Perú, estos militares, como Velasco, rompieron relaciones parcialmente con Estados Unidos, de quienes dependíamos. ¿Debido a qué? A los préstamos, debido a la inversión, por diferentes razones. Entonces Velasco rompió con Estados Unidos y se vinculó un poco a la Unión Soviética. Pero como los militares se van y vuelve a la democracia, Belaúnde vuelve también a vincularse al capitalismo de Norteamérica y a los países de la inversión privada. ¿Quién es esa institución que en parte regula el capitalismo a nivel mundial? Es el famoso FMI, Fondo Monetario Internacional, que como nosotros sabemos, el Fondo Monetario es una institución que le presta a los países que tienen problemas, y en esta época nosotros, el Perú, teníamos problemas. Entonces, ¿cómo definimos este gobierno de Belaúnde? Tiene vínculos con el Fondo Monetario Internacional, y eso es importante, sí, porque este vínculo va a determinar luego los fracasos de dicho presidente. En las elecciones generales del 18 de mayo de 1980 participaron hasta 15 candidatos a la presidencia de la República. Resultó ganador el candidato de Acción Popular, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, aproximadamente con el 46% de los sufragios válidos. Obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, se alió después con el Partido Popular Cristiano y en la Cámara de Senadores. De esta manera, el gobierno se asentó y acrecentó. Retornó así a la casa de Pizarro, el presidente que había sido depuesto en 1968. Su triunfo fue un desagravio al derrocamiento que él sufrió. Vamos a ver ahora algunos hechos políticos y económicos muy importantes. Los hechos políticos y económicos más relevantes del segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry fueron los siguientes. En primera instancia, la puesta en vigencia de la Constitución Política de 1979, aprobado por la Asamblea Constituyente. Esta fue aprobada por este Congreso. En segunda instancia, la devolución de los diarios a sus legítimos propietarios, que fueron confiscados por la dictadura militar, restableciendo en esta forma la libertad de prensa. Lamentablemente, no se sancionaron a los responsables de este abuso de poder. Vamos a seguir viendo las elecciones municipales. En 2 oportunidades convocó a elecciones municipales para elegir alcaldes y regidores, restituyendo a los vecinos sus derechos a designar a sus autoridades comunales. Y en esta etapa destaca un alcalde que es Alfonso Barrantes Lingán, que hizo también muchas obras en el departamento de Lima. La insurgencia terrorista. En 1980 surgió el terrorismo de Sendero Luminoso, una facción del Partido Comunista del Perú liderada por el fanático y hasta entonces inubicable Abimael Guzmán Reynoso, orientada a destruir el aparato estatal y medios de producción. Esta organización, fundada en 1970 en la Universidad de Huamanga y en el departamento más pobre del Perú, es el único partido de izquierda que fue derrotado en la sierra y fue creciendo rápidamente entre 1980 y 1986. Sus acciones más frecuentes estuvieron dirigidas a derrumbar torres de alta tensión y destruir puestos policiales en las zonas de emergencia de los departamentos de Ayacucho, Apurímac y en la región centro urbana de Lima, Callao e Ica.
Paralelamente, comenzó a asesinar policías, autoridades y a todo elemento que pensaba y actuaba en forma distinta a sus fanáticos designios, cosa que debemos de repudiar hoy y siempre, ¿no? Es algo que nunca más debe de regresar a nuestro país, el terrorismo y las ideas muy radicales. También se va a dar en esta etapa, otro hecho importante, el conflicto con nuestro vecino del norte, con Ecuador. Por la falta de delimitación en los 78 kilómetros de fronteras entre el Perú y Ecuador, a principios de 1981, los ecuatorianos establecieron puestos militares en el lado occidental de la divisoria de aguas de la Cordillera del Cóndor, territorio que es del Perú, de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo de Amistad, Paz y Límites de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942. El ejército peruano procedió a expulsar a los invasores y Ecuador alegó que habíamos atacado el poblado ecuatoriano de Paquilla, que era localizada en el lado oriental de la citada cordillera. Para resolver este enojoso asunto, intervino la Organización de Estados Americanos, que encargó tanto a Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos, garantes de dicho protocolo de Río de Janeiro, a una solución pacífica. En estas circunstancias, el Perú mantuvo la serenidad y el respeto de los tratados internacionales, mientras que el Ecuador, según su punto de vista, seguía insistiendo en sus pretensiones de una salida al río Amazonas. Tendremos otro hecho, el fenómeno de El Niño y la destrucción de la costa norte del Perú. En 1983 se destruyó la costa norte del Perú por la presencia inusual del fenómeno del Niño, que son aguas cálidas que invaden nuestro litoral, dando origen a lluvias torrenciales que destruyeron las carreteras, áreas de cultivo y centros poblados. El gobierno tuvo que abocarse a la reconstrucción de la zona afectada con fuertes desembolsos financieros, lo que produjo un gran desequilibrio presupuestal. Otro hecho importante va a ser el FONAVI y la construcción de viviendas. Durante el régimen de las Fuerzas Armadas, la segunda fase, se creó el FONAVI, destinado a la construcción de viviendas para la población, que carecía de este bien. El fondo se constituyó con el aporte de trabajadores y empresarios, y el gobierno tuvo la oportunidad de construir conjuntos habitacionales en diferentes ciudades del país. Vemos en la gráfica al lado izquierdo Lima Tambo en San Borja y el conjunto residencial de San Felipe en el distrito de Jesús María, uno de los más importantes que hasta el día de hoy los podemos visitar. Tenemos otro hecho histórico importante. Se prosiguieron con la ejecución de algunas obras importantes de desarrollo, entre ellas la construcción del proyecto Majes, iniciado durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, lamentablemente quedó inconcluso. La prosecución del sistema de riego del Bajo Piura con el agua derivada del reservorio que iba a dar agua a esta zona norte del país. Construcción del reservorio de Granito Ciego y además otras que van a permitir la construcción de la hidroeléctrica del río del Mantaro, que afecta a la zona central, Sierra Central de nuestro país. Vamos a ver ahora la situación económica del Perú. La situación económica durante su segundo gobierno de Fernando Belaúnde fue deprimente. Al término de su gobierno, la situación era la siguiente. En 1985, el Perú atravesaba por un proceso de inflación desmesurado. En efecto, la inflación acumulada entre 1980 y 1985 era de 3.584%, porcentaje que no tenía precedentes en el país hasta esa época. Como consecuencia de este proceso, los sueldos y salarios perdieron su capacidad adquisitiva y los precios subían inconteniblemente. La moneda peruana experimentó una devaluación de 4.174% en ese periodo. Un dólar americano costaba en julio de 1985 12.000 soles de oro de aquella época. Nuestra deuda externa continuó aumentando a un ritmo creciente. De 10.000 millones de dólares que se adeudaban al finalizar el gobierno de las Fuerzas Armadas, la deuda externa subió a 14.000 millones y el Estado dejó de pagar las amortizaciones e intereses en 1984. Tenemos el déficit fiscal acumulado, que era cada vez más abultado debido al excesivo gasto público, y en 1985 este déficit ascendía al 8% del Producto Bruto Interno.
Las actividades económicas también atravesaron una aguda crisis. Por ejemplo, la agricultura, como consecuencia de la reforma agraria, se tornó deficitaria por la falta de administración eficiente en las cooperativas agrarias. La industria confrontaba una aguda recesión por la libre importación de productos extranjeros. Lamentablemente, en esta etapa, a diferencia de la época de los militares, pues teníamos que comprar productos, es decir, el Perú vendía materias primas y a cambio comprábamos estas materias primas procesadas, transformadas en productos que tenían muchísimo más valor en el mercado. Bien, muchachos, entonces hemos entendido cuáles han sido los aspectos positivos y también negativos y las dificultades que tuvo que afrontar este presidente durante este segundo mandato. Definitivamente esto nos va a servir para seguir entendiendo la historia de los últimos años, tanto finales del siglo XX como inicios del siglo XXI, y nuestra propia realidad como país. Debemos entonces tener en cuenta todos estos aspectos para que a futuro no se vuelvan a cometer los mismos errores de nuestro pasado. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta clase, haya sido entendida y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Nos vemos, un abrazo para todos, hasta pronto.